Gloria al Señor. Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Señor. Le damos la gracia al Eterno, le damos la gracia al Espíritu Santo. Pues obviamente en este lugar hemos podido sentir su presencia. Y lo más importante en todo lugar es la presencia del Señor. Si la presencia del Señor no estuviese en esto, yo no lo hubiera hecho. Pero hay algo que me motiva a hacerlo y obviamente cuando su presencia está en medio nuestro, podemos sentirla y discernimos a través del Espíritu Santo que Dios está con nosotros. Y la intención nuestra es que tú recibas el consejo bíblico. Bendecimos el nombre del Señor. Reciba una palabra no adulterada, sin fines de lucro, y que seas bendecido, que seas bendecida, que puedas decidir por ti mismo verdaderamente sobre muchas cosas que lamentablemente se enseñan en los púlpitos que están erróneas. Y la idea es que tú aprendas Biblia, que tú te motives a buscar el rostro del Señor. Esa es la idea. Así que quisiera compartir contigo en la Sagrada Escritura, en el libro de San Juan, capítulo 7. Y voy a leer del 10 al 24. Amén. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, o se enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis por apariencia, sino juzguéis con justo juicio. Bendecimos el nombre del Señor. Muchos decían del Señor, Él es bueno. Otros decían de Él, no, Él no es bueno. Otros inclusive decían que Él tenía demonio. Bendecimos el nombre del Señor. Pero el Señor decía que el que conocía, el que sabía y conocía a Dios, sabría si su doctrina era de Dios o no. La idea es enseñar, presentarte a ti palabra, y la palabra está escrita. Nosotros, mira, cuando tú le pides a Dios que Dios te dé información, muchas personas dicen, ya Dios no me habla, no puedo saber nada. Lee la Biblia. La idea es que tú leas la Biblia, pues Dios habla a través de ella. La palabra de Dios es el maná que descendió del cielo. Así mismo como Jesucristo dijo, yo soy el maná que descendió del cielo, nosotros tenemos la palabra de Dios que es el maná que Dios nos ha dado a nuestras vidas. Bendecimos el nombre del Señor. Y quisiera hablarte sobre esto. No juzguéis según las apariencias, sino juzguéis con justo juicio. El Señor había sanado a una persona en la sinagoga en el día de reposo. Ellos están diciendo que Él está quebrantando el sábado, pues Él está haciendo una sanidad. Pero el Señor le habló a ellos claramente. Ustedes circuncidan a los niños en el día de reposo y están quebrantando la ley y ustedes no son juzgados por ella.
Ahora, ¿cómo ustedes me van a juzgar a mí que yo he sanado a un hombre y le he dado la sanidad? ¿Se dan cuenta? Muchas veces las personas religiosas son las personas a veces que tienen el corazón más endurecido en cuanto a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Lo tienen endurecido. Y la palabra de Dios dice, dad de gracia, porque de gracia recibisteis. Nosotros verdaderamente tenemos que entender que nosotros tenemos que darle gracia a la persona. En cierta ocasión al Señor le dijeron, estaban hablando de Juan el Bautista, y Juan el Bautista había enviado unos discípulos de él a averiguar si Jesucristo era el Mesías, porque Juan el Bautista estaba encarcelado. El Señor le dijo, miren, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan. Le habló de la maravilla, le habló de esto a los discípulos de Juan. Pero luego él declara esta palabra. Y no quiero abordar con muchas palabras porque obviamente ya estaría hablando de un montón de textos sagrados. Pero quisiera hablarte de una parte que el Señor habló con respecto a Juan y algo que él también dijo. Miren lo que dice la palabra. Mateo 11, del 9 al 19. ¿Qué salisteis a ver? Hablando de Juan el Bautista. A un profeta. Si os digo más que profeta, porque este de quien está escrito, aquí yo envío mi mensajero delante de ti, de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto te digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño que él en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas, la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, o endechamos y no lamentasteis. Entonces mira lo que dice el Señor. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Esto fue lo que dijo el Señor. Vino Juan, que ni comía ni bebía, y no les recibieron. Pero vino el Señor, comiendo y bebiendo, andando en medio de pecadores, y decían, este es un comelón, bebedor de vino y amigo de publicanos. Entonces la gente siempre van a tener algo que decir con respecto a aquellos que buscan de Dios conforme a las Escrituras. El propósito de la palabra de Dios es darle a nosotros, el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea que tenemos que conocer las Escrituras y conoceremos la verdad, y el conocimiento de la verdad nos va a hacer a nosotros libres. Y no todo el mundo va a poder manipularnos desde un púlpito con X doctrina si nosotros conocemos suficiente Biblia. Porque esta era la gran situación que el Señor tenía con los fariseos de aquellos tiempos, con los religiosos. Y él les decía, ustedes escudriñad las Escrituras, porque a ustedes os parece que tenéis la vida eterna en ellas, pero ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué vale que yo tenga el conocimiento? Todo el conocimiento, y no reconozca yo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que no vea yo en ella al Cristo de la gloria. El conocimiento mío será un conocimiento basado solamente en ¿qué? Bueno, conoceré tierra bíblica, conoceré sobre la tierra bíblica, conoceré el conocimiento de la Sagrada Escritura, pero debo yo de llegar a entender que necesito a Cristo, que necesito el nuevo nacimiento, que fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo. El Señor le dijo a Nicodemo, y Nicodemo creía en él. Creía en él. Nicodemo, José de Arimatea fueron personas que arriesgaron su reputación en medio del Sanedrín. Pero miren esto. Nicodemo, arriesgar su reputación por el hecho de que muchas personas, que inclusive cuando nosotros leímos este texto, decía que muchos no querían hablar ciertas cosas con respecto a él porque tenían temor de los judíos. Esa era la influencia que tenían estas personas. Tenían una tremenda influencia ellos.
Y fue tan tal su influencia que lograron darle muerte al Señor, y ya sabemos que el Señor había nacido con este propósito para morir por los pecados de la humanidad y que sería entregado bajo su propio pueblo. Pero por así decirlo, ellos tenían bastante influencia. Ahora estos hombres, Nicodemo, José de Arimatea, Nicodemo creía en él. Pero el Señor le dijo a Nicodemo: si tú no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. El hombre que estaba siendo crucificado, porque el Señor fue crucificado en medio de dos malhechores. Hubo uno que dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Y ese criminal, al borde de la muerte, tuvo el gran privilegio, aunque estaba siendo crucificado juntamente con el Señor. Hubo uno que no se arrepintió, pero hubo uno que se arrepintió y creyó en el Señor, creyó en el reinado de él. Dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo que no reconocieron los religiosos, lo que tenían la Biblia, lo que tenían la palabra de Dios, lo que lo habían llevado a él a la muerte, a la crucifixión. ¿Se dan cuenta? Es por eso tan importante que nosotros entendamos algo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Gálatas 2, 4 al 21 al 27. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en arábico, corresponde, Agar es el monte Sinaí en arábico, corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no da luz, prorrumpe con júbilo, clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más somos hijos de la desolada que de la de su marido. ¿Por qué yo hablo de este texto? Porque todos estos religiosos que están bajo esclavitud, bajo el mundo de la religiosidad, y que piensan que ellos están justificados por la ley, ellos están bajo esclavitud. Y ellos no pueden apreciar verte a ti libre. Ellos no pueden verte a ti tener gozo. No te pueden ver a ti que tú recibes información de parte de Dios, revelación, que era lo mismo que ellos le decían al Señor. Ahora, la Jerusalén de arriba, ¿ok? Y porque estaba hablando aquí que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y uno de su esposa, que era Sara. Abraham se adelantó a la promesa y tuvo a Ismael con Agar. Y esto corresponde a la Jerusalén actual, los cuales él está haciendo una alegoría que podríamos decir que está usando este punto esta historia para traer como una verdad escondida. ¿Se dan cuenta? Esa es la alegoría. Como está tratando de traerla al frente o presentando un panorama para que tú lo puedas entender más fácil. ¿Se dan cuenta? Dice la palabra de Dios en Génesis 3:15 que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que iba que iba a aplastar la cabeza del enemigo. ¿Y quiénes son estos? Aquellos que están bajo no la ley, sino bajo la gracia. Aquellos que han recibido y han creído que Jesucristo es de este linaje, del linaje de David. Ahora, el judío no podía reconocer esto. ¿Por qué? Porque estaban vendados, estaban cegados. El mismo apóstol Pablo no pudo reconocer esta gran verdad, que Jesucristo es el Mesías, Hijo de Dios, hasta que el Señor le abrió los ojos. Él andaba persiguiendo a la iglesia. Caminos a Damasco, el Señor se le reveló a él. Y él escribe esta gran verdad. Y ahora Dios le presenta a él la verdad, que este Jesucristo que ustedes menospreciaron, este Cristo que ustedes crucificaron, Él es el Mesías, y le presenta este panorama. Pero cuando él escribe esta carta, obviamente le está dando a ellos esta información. Entonces, que el religioso
no puede pensar de ninguna forma que Dios puede salvar a alguien por gracia. Que nosotros tenemos que hacer algo para ser salvos. Y lo cierto es que lo único que tenemos que nosotros es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer en el sacrificio de la cruz y arrepentirnos de nuestros pecados para nosotros recibir al Cristo de la gloria y recibir su Santo Espíritu. Y lo que nosotros aportamos son nuestros pecados, nuestra vida pecaminosa, nuestro pasado. Y le entregamos al Señor toda esta carga, todo este estiércol se lo ponemos nosotros. Por así decirlo, hay que decirlo. Esta es la gran verdad. Y el Señor llevó el pecado de toda la humanidad a vida y por haber. Pero nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, ¿qué estábamos nosotros haciendo cuando nosotros recibimos al Cristo de la gloria y Él nos otorgó a nosotros el Espíritu Santo de Dios? ¿Éramos nosotros personas buenas? Todavía no lo somos. Hemos sido salvos por gracia. ¿Bajo qué circunstancias se nos reveló el Señor a nosotros? Y ahora nosotros pensamos que somos más santos que todo el mundo. Que si nos da un traguito de vino en medio de una cena, ya caímos y nos vamos a ir para el infierno. Que si tú haces esto, te vas para el infierno. Oye, y muchos de estos cristianos religiosos le han dado más alma al diablo de la que el diablo se merece. Mandan a todo el mundo para el infierno. A ti no te toca mandar a nadie para el infierno. Eso le toca al Señor. Ahora nosotros sí le podemos dar la advertencia. Cuidado con esto. Porque ya en el momento que pasamos para el otro lado, tenemos que tener cuidado con esto. Porque no podemos nosotros ahora orar por ti para sacarte de un lugar donde ya el Señor te tiene. Y posiblemente sea el lugar de tormento. Ahora la idea es nosotros dar la voz de alerta y alertar a la humanidad y que ellos se den cuenta que necesitan al Cristo de la gloria para la salvación, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión para los pecados. Si no lo recibimos en vida, ¿qué podemos hacer nosotros de tu alma cuando tú pasas al otro lado? No podemos hacer nada. No hay un lugar de intermedio como un purgatorio, no hay un lugar de que las almas están ambulando y nosotros ahora tenemos como esa autoridad para orar por un alma y sacarla de aquí y ponerla allá. No. Conforme a los escritos bíblicos, la persona muere, el espíritu va a Dios que lo dio, el espíritu y el alma, dice el alma que pecare se morirá. Y Lázaro vio, el Señor le mostró esto. Habló de esto. Y estaba el hombre rico en un lugar y estaba Lázaro, dice que oye, son cosas que el Señor nos presenta a nosotros para que nosotros entendamos que tenemos que tomar una decisión de recibirlo a Él antes de nosotros morir. Esta es la idea. Para esto es la salvación. Ahora, no nos toca a nosotros. Están juzgando en una forma superflua. En una forma como juzgando solamente por apariencia y empezar a mandar gente para el infierno. Ahora, por ejemplo, yo quise, y mi condolencia para todas las personas que fallecieron y murieron en el Jet Set, en esta discoteca. Porque fueron demasiadas personas que murieron en ese lugar. Bendecimos el nombre del Señor. Y estas personas que murieron, cuando esto pasó, el Señor me dio esta palabra. No una profecía, porque obviamente yo mismo me preguntaba y decía, ¿dónde estaban aquellos en Santo Domingo que se dicen que son de que los profetas, que son profetas? El profeta cuando aparecía era para advertir para una tragedia, una hambruna, que viene esto, vienen los babilonios, están previniendo lo que va a pasar. No me lo diga después que pasó. Entonces, ¿dónde estaban estos profetas para aparecer por esa área o decirle a esta persona, salgan, que esto se va a derrumbar? No apareció ningún profeta de esto. Y vamos a decir una cosa, es que cuando las cosas van a acontecer, cuando las cosas van a pasar, lamentablemente van a pasar. Y el Señor me da esta palabra. Y miren lo que dice el Señor en Lucas 13, del 1 al 5.
En este tiempo estaban algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, bueno, la gente empieza a juzgar en esta forma y dice, bueno, todo el que estaba en esa discoteca se fue para el infierno. Pues estaban en una discoteca, estaban bailando, estaban gozando, estaban disfrutando. Pero eso no te toca a ti. ¿Te das cuenta? Eso no nos toca a nosotros mandar a nadie para el infierno, porque nosotros no conocemos el último momento de esa persona. Si esa persona se arrepintió, así como él se arrepintió, el que estaba al lado del Señor, que fue crucificado juntamente con el Señor, y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: mira, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si se arrepintió a tiempo, entonces nosotros no podemos decir que todos se fueron para el infierno, porque no conocemos el corazón de la persona ni el motivo y la razón. Ahora el Señor hace presenta esto, porque habían unos galileos que Pilato había mandado a matar, que estaban ofreciendo su sacrificio, y Pilato hizo un desastre allí matando a estos galileos mientras estas personas estaban haciendo su sacrificio. Y el Señor le dijo: ¿ustedes piensan que ustedes son más justos que ellos? Porque ellos padecieron estas cosas. El Señor dijo: si ustedes no se arrepienten, ustedes también van a perecer. Y entonces, hablando de la torre de Siloé, sabemos que el Señor se anunció en el estanque de Siloé, pero parece como que Pilato por ese tiempo estaba construyendo una torre, y en el proceso de la construcción se cae la torre y perecen 18 personas, y el Señor dice: ustedes se piensan que ustedes también son más justos que aquellos que murieron, estos galileos que le cayó la torre. El Señor dice: si ustedes no se arrepienten, también ustedes van a perecer. Entonces, que nosotros tenemos que tener cuidado cuando juzgamos nosotros injustamente sin conocer el corazón de la persona. No sabemos. Lo que sí nosotros tenemos es la información de la palabra de Dios, para decirle a las personas que acepten a Cristo en su corazón, que se arrepientan de sus pecados, que Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación, para reconciliar al alma, a los seres humanos para con Dios, a través de esta palabra, a través de la sangre de Cristo, y hablarle a ellos de la sangre de Cristo, de la gracia que Dios nos ha dado, que ellos también pueden recibir, porque por gracia soy salvo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero lamentablemente hay muchas personas que hacen unos injustos juicios y le mandan alma al diablo casi todos los días. Eso no te toca a ti. Ahí tenemos que conocer suficiente Biblia, dar la voz de alerta, porque debemos creer en el infierno, debemos creer que hay un lugar de tormento, porque el Señor habla de un paraíso y obviamente habló bastante sobre el infierno. No estamos diciendo que no hay un infierno, pero aún con el infierno tenemos que tener cuidado con ciertas cosas, porque no podemos mandar a todo el mundo para el infierno, porque nosotros no conocemos el corazón de la persona. Ahora sí le presentamos a ellos que reciban a Cristo en su corazón, porque se están tomando un chance con su eternidad. ¿Quién quiere tomarse un chance con su eternidad y cuando tú mueras y pasas al otro lado que no sepas para dónde tú vas? Es un grave peligro, porque nadie va a poder orar por ti para sacarte de un lugar y llevarte al paraíso. Esta es la idea de presentar el Evangelio, y presentar el Evangelio de la gracia no es asustarte, darte la voz de alerta, dándote la voz de alerta. Bendecimos el nombre del Señor. Y es que el religioso siempre quiere tener control de todas las cosas. Porque mire, cuando se estaban convirtiendo los gentiles, y yo esto hablo bastante, no he hablado mucho sobre el texto que leí, pero quiero abordar sobre una información que el Señor he recibido de parte de Dios. Cuando se están convirtiendo los gentiles, ellos no estaban circuncidados.
En la casa de Cornelio se derrama el Espíritu Santo de Dios. Allí está Pedro. Entró en la casa de un gentil. Y en la casa de Cornelio se derrama la misma presencia que se derramó con los 120. En la misma gloria acá. Ellos empiezan a hablar en lengua, reciben el Espíritu Santo. Por el otro lado, en Antioquía de Pisidia, se está derramando una unción tremendísima y los gentiles se están convirtiendo por todos lados. Está el apóstol Pablo, ya después que el apóstol Pablo se convierte, que se lanza su primer viaje misionero con Bernabé, los gentiles se están convirtiendo. Pero había unas personas que estaban celosas porque están viendo que los gentiles, los idólatras, los inmorales, los publicanos, todos los malos se están convirtiendo. Y cuando se convierten al Señor, ellos están recibiendo esa gloria de parte de Dios. Dios le dio a los judíos, sí, la circuncisión. Y Dios le dio a ellos, tienen un pacto con Dios, que Dios hizo un pacto con ellos. El pacto de la circuncisión es un pacto que Dios hizo con ellos por la eternidad, prácticamente. Y Dios hizo un pacto con ellos. Hay una promesa para el pueblo judío. Dios, en cierta forma, así como le endureció el corazón al faraón para él glorificarse, Moisés va, deja ir al pueblo de Dios, y el faraón decía, no lo voy a soltar. Dios mismo era que le estaba endureciendo el corazón al faraón. El pueblo judío, Dios mismo que le tiene el velo. ¿Por qué? Porque al ellos no creer que Jesucristo es el Mesías, ellos han entrado en un cautiverio espiritual. Hasta que ellos no reconozcan que ellos también necesitan la sangre de Cristo para ver el reino de Dios, para ver la gloria de Dios, para entrar en el cielo, ellos van a permanecer con su velo. Pero lo cierto es que Dios tiene palabras para ellos y un tiempo para cumplirse. Pero ¿a qué me refiero cuando se levantan todos estos religiosos? ¿No? Que ellos también, los gentiles, tienen que circuncidarse y tienen que obedecer la ley de Moisés. Pero se van a Jerusalén, está Pablo, Bernabé, están todos, Jacob, Pedro, todos los discípulos se reúnen y están en su concilio. Primer concilio, un concilio con un propósito tremendo, pues querían saber qué iban a hacer con los gentiles. ¿Qué pueden ellos hacer? Porque obviamente lo que Dios anda buscando es un corazón que lo adore a Él en espíritu y en verdad, que haya hambre por Él. No una persona que esté cumpliendo con ciertos ritos todo el tiempo y que su corazón esté lejos de los propósitos de Dios. Ahora, cuando ellos se reúnen, les voy a leer la palabra. Hechos 15, del 5 al 10. Pero algunos de la secta de los Hechos 5, 15, del 5 al 10. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron y dijeron, es necesario circuncidarlo, mandarle que guarden la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo, mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Eso es lo que ellos dicen. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces luego, dicen ellos en el 19 al 22, por lo cual yo juzgo, ahora Jacobo hablando. Jacobo dice esto. Ahora yo juzgo que no se inquietan los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído todos los días de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Sila, varones principales entre los hermanos. Palabra, y suficiente palabra para nosotros entender que Dios nos ha hecho a nosotros libres. ¿Por qué las personas quieren llevarnos a nosotros a la esclavitud? ¿Por qué los mismos religiosos quieren llevar a uno a la esclavitud? Como que uno tiene que seguir siempre el mismo formato de ellos.
Yo no tengo que seguir el formato de nadie. Lo que nosotros tenemos que llevarnos es de lo que dice la palabra de Dios. Y obedecer a Dios y a la palabra. Y presentar el evangelio, testificar de él, que las personas sean salvas por gracia. Y que nosotros no le pongamos a ellos un yugo que ni nuestros padres pudieron llevar. Esto es todo lo que dice el Señor. Entonces, ¿por qué la gente insiste en montarle el yugo a la persona? Como que si yo respiré mal, ya yo pequé, ya me voy para el infierno. Oye, y siendo persona viva y para ver que no está de acuerdo con la liturgia o con su forma de pensar, lo mandan rápidamente para el infierno. Porque ellos, los únicos santos son ellos. Hermano, tenemos que darle gracias a la persona para que la persona se interese por el evangelio y reconozcan que el Señor los ama. Para eso el Señor nos llama a nosotros. Para predicar un evangelio de gracia. No, que no haga esto. No, que no haga. Entonces yo no puedo hacer nada porque no puedo respirar. Respiré mal, ya ofendí. Esa sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo pecado. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, nada fácil. Mas sin embargo, mira quién fue el apóstol Pablo en la mano del Señor. ¿Se dan cuenta? Al igual que muchos, Mateo, un engañador, recaudador de impuestos que le cobraba a la persona más impuestos de lo que tenían que pagar. ¿Quién fue Mateo? Otro también del Señor. Y nosotros observamos que todas las personas que el Señor llamó no eran personas perfectas, que aún después de la conversión, vemos en ellos que todavía le quedan unas cosas que tienen que ser pulidos para ser usados de parte de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora miren lo que dice Efesios, capítulo 2, 1 al 8. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu, por cuanto espíritu, ¿puede operar dentro del marco religioso? Claro que sí. No estamos viendo nosotros un sinnúmero de abominaciones que se están haciendo en muchos de estos altares y se lo presentan supuestamente entre comillas a Dios. Y la gente, para llenar el lugar todo el tiempo, tiene que ser un drama, una película que nos estén presentando a nosotros para nosotros poder sentir la presencia de Dios. Obviamente necesitan el entretenimiento, porque no hay unción, no hay poder. No hay una unción para sanar y liberar al cautivo. Van, se entretienen, van a estos lugares, son entretenidos, pero se van cautivos como se fueron. La idea es que sean libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Eso es lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo de Dios es quien nos liberta a nosotros. No podemos nosotros empezar a santificar a la gente de afuera para adentro. Eso es como que llegaste y ya tú tienes que ser santificado de la noche a la mañana. Y aparte de esto, oye, no, la persona no puede ni respirar. Por eso que muchas personas dicen, pero ¿para qué yo voy a hacer esto? Si como quiera me van a mandar para el infierno, como dice el Señor. Ustedes corren, andan tierra y mar para hacer un prosélito. Esto no lo digo yo, se lo dice el Señor. Recorren tierra y mar para hacer un prosélito. Luego que lo hacen un prosélito, lo hacen más un hijo del diablo que ustedes. Eso le dijo el Señor a los judíos, a los fariseos. ¿Por qué? Circuncidaban a muchos de los gentiles, los traían, le enseñaban parte de la ley de Moisés, le enseñaban su parte de su doctrina, estaban ahí con la comunidad religiosa, pero luego que están ahí en medio de ellos, ahora lo hacen más un hijo del diablo que un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si le están enseñando lo mismo que ellos saben y ellos mismos estaban cegados, un ciego no puede guiar a otro ciego. Bendecimos el nombre del Señor. Efesios 2, 1 al 8. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos.
Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe nos la dio Dios a nosotros, para nosotros poder creer en el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es el Señor? El Señor nos ha hecho a nosotros libres. Bendecimos el nombre del Señor. Somos personas pensantes que podemos pensar y tomar decisiones sabias. Y una decisión sabia que tú puedes hacer en este día es aceptar a Cristo en tu corazón. Y leer la Biblia, buscar de Él, buscar comunión con Él, aprender escritura. Decirle al Señor que el Espíritu Santo de Dios se te revele. Y si congregarte, si te congrega, asegúrate de ir a un lugar en donde Cristo es el centro, en donde no estén haciendo mercadería con las Sagradas Escrituras. Porque dice la Biblia, el mismo apóstol Pedro, y no se sorprendan, porque aún el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Y no se sorprendan si sus propios ministros también se van a disfrazar. Entonces no podemos poner nuestra mirada en los hombres, porque cuando cae el hombre, entonces tú dices, bueno, ¿para qué yo voy a la iglesia si mira cómo están? No, el fallo no está en la palabra de Dios. El fallo no está mucho menos en el Espíritu Santo de Dios, ni en Cristo Jesús. El fallo está en nosotros. Nosotros somos los pecadores. Nosotros somos los que hemos pecado, los que hemos ofendido a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y es por eso que nosotros necesitamos pedirle perdón al Señor. ¿Qué decían? Los judíos le buscaban a Él, diciendo uno, Él es bueno. Otros decían, no. Miren, entonces, para cerrar el capítulo, gloria al Señor. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? ¿Quién cumple la ley? Ninguno. Ninguna persona de las que están en la iglesia, en cualquier denominación, cumple la ley. En ninguna sinagoga cumple la ley. Porque si tú quebrantas un solo mandamiento, lo quebrantaste todo. No me diga a mí que tú eres un adúltero, pero entonces tú eres un mentiroso o tú eres un ladrón. Y tú mientes, encubre la verdad. Nunca dices una verdad completa. No tiene piedad ni misericordia por las almas, por las vidas. Nosotros no podemos cumplir la ley. El Señor vino a cumplir la ley por nosotros. Y Él dijo, en esto cumplirán. Y nos dio dos mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley. Y Él la cumplió por nosotros. No que la abolió, porque dice, ni una tilde, ni una jota será quitada de la ley. Esto es lo que dice el Señor. Entonces, no es que nosotros ahora somos salvos y podemos romper todos los mandamientos. No, eso no es así. No es que nosotros ahora vamos a romper los mandamientos. Entonces, ¿de qué vale? Hemos recibido la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos da la justificación. Dios nos declara justo a nosotros, aunque nosotros somos pecadores. Por eso es que nosotros tenemos que seguir presentando esta palabra en esta forma. Yo espero que tú hayas podido entender parte de tus escritos que yo te presenté hoy día, que fueron bastante, ¿no? Casi siempre cuando las personas predican se concentran en un texto bíblico. Pero quería hablar un poco más sobre ciertas cosas para que la gente entienda el gran favor que tenemos nosotros al recibir a Cristo. Porque Cristo nos ha hecho libres. Ahora que nosotros somos libres,
Y el Señor nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Tú vas a mandar a todo el mundo para el diablo. Esas personas que murieron allí en el Yeset, todos se fueron para el infierno. Eso te toca a ti. A nosotros nos toca orar por los familiares de aquellos que murieron. Para que el Señor fortalezca a cada uno de ellos, no solamente a la familia de la persona que es famosa. Y obviamente todos conocemos a Rubén Pérez, tremendo cantante, uno de mis favoritos. Siempre ha sido uno de mis favoritos. Porque nunca escuché muchas cosas negativas con respecto al individuo. Y además que era tremendo cantante, una bella persona. Pero hubieron otros que también que murieron. Entonces, y lo cierto es que nosotros no conocemos el último momento. No podemos nosotros estar en esta. No, pues estaba en la discoteca. Yo fui músico también. Y en la misma discoteca el Señor a mí me habló. El Señor me habló y me sacó de la discoteca. Me habló. Escuché su voz audiblemente. ¿Qué tú haces aquí metido? Tú no perteneces a este grupo. Y el Espíritu me habló. Yo salí. Pero ahora nos toca a nosotros orar por las almas. Orar. Eso es lo que Dios quiere. Y aquellos que se declaran que son profetas. Oye, son cosas que si en el Antiguo Testamento, cuando estos profetas aparecían, en el mismo Nuevo Testamento apareció el profeta Gabo y advirtió a la iglesia de que iba a venir una hambruna. Le advirtió para que ellos se preparasen antes de la hambruna. Pero ocurre una tragedia de esa magnitud en una república donde están abundando los profetas, pero no apareció ni uno de ellos para advertir sobre la tragedia. Y luego salen con ciertas cosas y lo primero que quieren hacer es mandar a la gente para el infierno. Eso no nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros orar para que las familias puedan recibir consolación. Y asegurarnos nosotros, porque el Señor dio la voz. Hay un texto que encaja bastante con esto. Cuidado, que no pensemos nosotros que somos iguales que aquellos galileos que Pilato mandó a matar cuando ellos estaban haciendo su sacrificio, o como en la torre de Siloé que le cayó los 18. Porque el Señor dijo, si ustedes piensan que son más justos que ellos, también ustedes van a perecer. Es que nosotros tenemos que estar mirándonos a nosotros mismos. A ver dónde yo estoy parado, cómo yo estoy parado con el Señor. Y darle gracias a la persona. Porque con la misma vara que yo mido, yo voy a ser medido. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, por habernos permitido presentar esta palabra desde este lugar. Toca las almas, Señor, toca las vidas. Ayúdalos, Señor, a entender la Sagrada Escritura y que puedan recibir, Señor, el nuevo nacimiento, entregándote a ti, Señor, su corazón. Gracias te damos por la sangre de Cristo con la cual tú nos limpias de todo pecado y de toda iniquidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios te bendiga en este día.